7:10 de la tarde, casi en la República Argentina. Estamos en Vuelta y Media, estamos con Mauro Albarracín, el Marley del conurbano, un youtuber impresionante con contenido. Ha recorrido más de 17.000 kilómetros con la SUBE, ¿esto es cierto? Así, un poquito más me parece. ¿Más? La cuenta le hice a su motor, pero sí, más. Ah, ok. Más. Visitando alrededor de 200 destinos. ¿Por qué empezaste con esto, Mauro? A mí me gustaba siempre andar en colectivo, ir de acá para allá, conocer barrios. Y bueno, empecé a estudiar comunicación y dije, ¿por qué no probar en YouTube hacer esto que hago por hobby de una manera audiovisual? Bueno, y empecé a aprender a editar, empecé a hacer videos, vi que YouTube estaba vacío, que nadie subía nada más que cosas de adolescentes. Y así surgió, un día explotó y... ¿Cuándo acá fue que estamos. explotó? 2019, con un pancho de morón que era como una cosa espectacular, como 1,5 metros tiene. Y bueno, eso fue muy viral y ahí arranqué. Y bueno, una vez que viene el viral, viste, en YouTube tenés que agarrar, subirte al tren y... Después del pancho, ¿cuál metiste? Porque esa era difícil, ¿no? El segundo más difícil. No me acuerdo, pero sí, no, empecé, me salieron canas esos 3 meses. Pero bueno, la gente le gustó y una vez que le encontré la gimnasia, está bueno. ¿Y vos vivís de esto ahora, Mauro? Sí, hace bastante que vivo de esto y abrió muchas puertas. Ahora inclusive no solamente ando en el conurbano, sino que viajo y... ¿Estuviste en España? Sí, me metí ahí en un par de barrios, me echaron de un barrio gitano, pero estuvo divertido, qué sé yo. En eso le ganamos, ¿viste? Los barrios allá son más tranquilos. Bueno, le ganamos, hay que ver a qué llamamos. Feo, pero me echaron, pero fue leve. Claro, más pillos. ¿Y por qué te rajaron? Porque entré a un barrio gitano y yo no tenía ni un contacto. Y cuando entramos nos pararon el auto y me tomátela, no sé qué. Me hablaron en un idioma, no sé qué idioma era. Y está el video ahí, lo pueden ver, súper divertido, como la sufrí yo ahí todo sudado. En la Cañada Real. Bien, ¿y qué encuentra? Alguien que no conoce Argentina, que no conoce el conurbano, que no sabe ni la temática ni la problemática que estamos viviendo, ve en tu canal de YouTube, ve tus contenidos. ¿Qué encuentra? Sobre todo experiencias divertidas, ¿no? Siempre el conurbano está como asociado a... Sí, sobre todo en estos días. Quiero decir que la visita de Mauro ya estaba programada y justo coincidió con lo que está pasando en estos días en el partido de 3 de febrero. Sí, como que siempre está asociado el conurbano a peligro, inseguridad, narcotráfico. Y yo nací ahí, yo nací en La Ferrere. Y yo tengo recuerdos lindos, a mí me gusta vivir acá, sí, hay inseguridad, faltan servicios, todo, pero hay unas historias lindas. Y lo que van a encontrar en mi canal son historias lindas, divertidas, aventuras en todo el Gran Buenos Aires. Eso, alegría. ¿Y qué historia linda, por ejemplo? A mí me gusta mucho una de unos chicos que crearon su propia aplicación de delivery porque en La Ferrere no tenían. Por la inseguridad, pedido, no puedo decir la marca, no sé, ustedes saben cuál me refiero. Ajá. Y como no había ese tipo de servicio, ellos crearon el propio y lo armaron adaptándose a toda la realidad de La Ferrere, que ir con amigos, crear una aplicación, los vecinos los cuidan. Esa es una historia linda que se llama Mi Delivery, una aplicación de La Ferrere que se mete en los barrios más picantes con la hamburguesa. Y eso me parece súper valioso. Y solo existe en la FE eso. Y solamente en la FE, y la gente prefiere esa aplicación que las más conocidas porque es la que se la recontrabanca. Bien. Y perdón, siempre uno se imagina que siempre tiene una identidad el lugar de donde nació, donde vivió. Vos recorriste todo el conurbano. ¿Hay identidades o es medio una gran masa como también lo es la ciudad de Buenos Aires, no? No, hay unas red de identidades. El oeste tiene su... No sé, tiene su particularidad desde, no sé, en el oeste hay muy poco tren, es muy del bondi, muy de la línea de colectivo. El sur hacen todo en tren, si no hay tren no saben qué hacer. Y el norte es raro, sigue pareciendo raro. ¿Por qué? Y porque es un conurbano, ¿viste? Medio mentiroso, decís. No, está la parte pudiente y la parte súper trabajadora, como no sé, Munro, General Pacheco, que vos lo ves y decís, ¿qué es esto? ¿Qué maquinista sabio? Y hay lugares así, y está bueno explorarlos y, digamos, es el lugar que menos conozco y me divierte mucho también. Pero Mauro, en el oeste y en el sur también hay partes pudientes, hay partes... Sí, un montón. ¿No? Es como muy heterogéneo el conurbano. Claro. Uno, viste, que no conoce el Gran Buenos Aires piensa que
que es todo gris, todo así, pero hay lugares muy, muy lindos y hasta en el sur ahora hay como un Nordelta, en Quilmes, ahí nomás del balneario que es súper humilde, hay como un surdelta, por decirlo de alguna manera, que vos decís, ¿dónde salió esto? Mirá. Y bueno, esas cosas me gusta encontrar y me divierten un montón. En Quilmes creo que está el colegio más caro de Argentina, ¿no? Sí, me mataste. El San Jorge. ¿Es el más caro? O uno de los más caros, seguro. Es lindo el sur, sí. Ajá, sí. Es Y un por ahí también colegio hay uno de los pupilo. pocos pupilos, claro. Claro, Ah, ¿pupilo? Sí, sí. Qué feo. Ujú. Raro. ¿Ustedes, ¿Vos escuela pública, privada? ¿Cómo te resuelve, no? ¿Pupilo? Yo colegio público, primaria y secundaria. ¿Y bien? Salió esto. Muy Imagínate. bien. Ponele. Sí, los tres acá, ¿no? Los tres públicos. Sí, la primaria sí. Jardín Ajá. y primaria público y uno barrial también, pero privado. Bien. Casero. Primaria curas, secundaria público. Con Pablo justo no nos conocíamos en época de secundaria, pero íbamos a dos colegios de Caballito que estaban muy enfrentados. Ah, ¿Piñas hubo? Siempre, Sí. siempre. Pero Qué no eran lindo. ustedes los que Nosotros no se íbamos agarraban igual. Ah, no. Ah, ustedes Pero- Todos espectadores. se peleaban. Colegios muy famosos por pelearse. De hecho, cuando los medios ya cubrían todo, ya un par de noticieros después se ocupaban de eso, pero una tradición. Pero también, estúpida viste que hacia afuera era, no, el huevo del BTU, pero son re picantes. Y vos decías, te juro que no. No, Soy yo ahí. claro. Yo te juro que Claro, mamá, cero quédate picante. tranquila que es un colegio. Hay 10 que por ahí sí se la rebancan y tienen historias más violentas, pero el grueso del colegio éramos unos pibitos que nada, Y además cero. íbamos en colectivo todos juntos, porque vamos para el mismo lugar. Pero es lindo igual, ¿viste? Cuando vas con las bandas, sí, es Más divertido. o menos. ¿No te gustaba? Más o menos, qué sé yo. Mauro, después cubriste muchos telos en el país, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Es un sommelier un poco de telos. Ajá. ¿Pero Hay ibas muchos. solo a ver o A en veces pareja? solo, a veces con invitados. Ajá. Pero, viste, que cada uno tiene mística. Son muy feos, algunos... Está el más caro, el más menemista, decirlo de alguna manera, y después está ese que tiene cucaracha, que cuando no tenés su mango te salva. Encontré, no sé, el peorcito para mí es el welcome de Temperley, que tiene cucaracha, está todo mal. Hermoso, welcome, es hermoso. Es un lujo. Encima vacunaban ahí hace poco, no sé por qué empezaron a vacunar. Mirá, muy bueno. Hermoso. Espectacular. Y después hay algunos que vos sos faraónico, que el Torre del Lago, que vos tienes ascensor, viste, sentís los 90, champán, pizza, un lujo. Acá en Tucumán hay uno que se llama Telo Disney. Ah, sí, hay un telo que parece Disney, tipo, tiene castillo, todo. Y puede entrar de como a 20 y en las clandestinas, en la cuarentena, armaban clandestina ahí en el telo. Los tucumanos son ingenieros de la joda, le gusta, ¿Sí? sí, le gusta. ¿Recorriste mucho el país también? Sí, me pasó, le metí, porque seguía Almirante y cada viaje. Hincha del Almirante Brown, Mauro. Del Bron de Casanova. Lebrón. Y lo seguí por todo el país y bueno, fui a lugares que uno no va como turista y me encanta. Fui a ver a mi familia en Santiago del Estero, Ajá. a Corrientes, fui a... Bueno, Salta no tiene equipo de Nacional B, pero no sé, fui a lugares re raros y encontré esas cosas. Bien. ¿Y vos estudiaste algo, Mauro? Tuve un tiempo de comunicación social, también en privada, periodismo, pero nada, después me mandé a la YouTube, funcionó y empecé a laburar de eso directamente. Qué bueno. Y hoy te autogestionás, digamos. Sí. Estuve trabajando en canales de televisión, producciones, pero digamos, lo que más me gusta a mí es YouTube, la independencia, Claro. poder crear contenido sin filtro ni ninguna bajada de línea. Y... No hay ningún productor general que te dice esta nota más corta, esto no. No, claro, aparte me puedo ir un poquito más allá de lo políticamente correcto. Claro. Y eso es lo más divertido. ¿Y qué consideras que fue lo más políticamente incorrecto que hiciste? Ah, qué pregunta. No, sí, por ejemplo, fui a un campo nudista en Moreno Ajá. y... Creo que lo sacamos al aire una vez, ¿no? No me acuerdo. A ver. Palos Verdes se llama el lugar. Creo que sí. no me quieren porque les hice publicidad, pero... ¿Por qué no te quieren? Porque dice que está mal haber contado al mundo esa historia, pero es Pero un ellos lujo. sabían que vos estabas ahí para eso. No, la hice de Cayetano. Ah, no, entonces no, boludo. Pero me puse en bola todo. Claro. Yo Bien. Y yo soy del club de para atrás, no soy un dotado y me puse en bola, me la rebanqué. Pero pará, ¿y a ellos les tapaste la cara, algo? Yo no mostré a nadie. Ah, tipo, ok. Fui súper cuidadoso, pero en Moreno, ¿viste? ¿Conocés Moreno vos? No sé si conocés Moreno. Sí, conozco Moreno. Bueno, qué sé yo, no sé. es súper conurbano y de repente a 20 cuadras de estación hay un lugar que están todos en bola, escuchando música. Sí, claro. Me encantó. ¿Te La gustó? primera vez que me picó mosquito en una zona que fue feo. Cheven off.
Lleven off, muy bueno. Muy buen Vas a un consejo. campo nudista, lleva off. ¿viste que no? Preservativos y off. Pero si no te lo... ¿Quién te lo dice eso, no? Claro, perfecto. No, Gran preservativo consejo. y off no, es una playa nudista, no quiere decir que es una orgía. Sí, ya, bueno, No, te igual se invitamos. hacía el amor, ¿eh? Ah, se hacía Hacía el amor. No, yo me acuerdo que los que sacamos nos contaban eso, que era un swinger además. Ay, no Sí, me sí, hay un acuerdo. poco de ese mundo. Y también hay gente que le gusta sentir la energía, qué sé yo. Ujú. ¿Viste cómo es? Qué bárbaro. Es Mauro Albarracín, con él estamos charlando. Su canal de YouTube se llama Lesa. Lesa, sí, Lesa. a secas. ¿Hiciste un tour por Ituzaingó también? Sí, me ¿Cómo gusta es eso? Ituzaingó. Porque tiene como un artista, no me acuerdo el nombre, Raúl creo que es, que hace cosas re locas. También tipo lo sacamos, que hace la Torre Eiffel en Ituzaingó. Torre Eiffel, Eh. Torre de Pisa. Entonces siempre me da de comer Ituzaingó, hace pancho, viste, así. Y bueno, siempre voy a Ituzaingó, me divierte mucho. ¿Y tenés una rutina para laburar, Mauro? Decís, 3 veces por semana tengo que grabar, o grabás cuando te pinta. Mirá, en enero ahora estuve como unas vacaciones después de un montón de tiempo, pero no, súper disciplinado porque si no, no pago el alquiler. Claro. Tipo, grabo los lunes y después lo que surja en la semana, pero todos los lunes estoy grabando ahí y tengo una idea que voy ahí alimentando. Cuando no tengo idea me fijo ahí. Tengo amigos que siempre me tiran ideas, che, que tenés algo. A veces que estás con sequía y bueno, hay que Hay que pensar toda la salir semana, a conectar con el GBA, pero por lo general siempre surgen ideas copadas. ¿Y el lunes ya sabés que vas a grabar, por ejemplo? Sí, pero quería ir No, el lunes no grabo nada porque grabé algún banda ahora hace poco, un en la Ribera de Quilmes. Ayer fue como un día muy importante y se fueron todos los Umbanda ahí, estuvo espectacular, con ofrenda, todo, y todo vestido de celeste, blanco, y por eso ya grabé esta semana, pero ya vuelve el fútbol, ahí también tengo un nicho más para grabar. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Y qué vas a cubrir siempre el Almirante o todos los clubes? No, voy a ver partidos que, viste, que a veces hay visitantes. La Copa Argentina, por ejemplo, me encanta. Que ahora juega la Ferrere con River, eso a mí me encanta. Claro. Me divierte una banda. Juega Talleres de Córdoba contra Belgrano el lunes, creo que capaz que voy. Todavía no sé. ¿Y la gente del AFE te trata bien sabiendo que sos de Almirante o no? Yo los quiero. Les duele que yo sea almirante, pero sí, me quieren. Yo los quiero porque los respeto, ¿no? Yo tribuneo en la cancha, pero después en los videos soy respetuoso. ¿Y seguís viviendo en la AFE o no? Ahora vivo en San Justo, que es cerquita, Ajá. pero mucho tiempo vivo en la fe. Bien. ¿Y cómo era tu casa, tu familia? Y yo vivía, mis viejos estaban separados, vivía mitad con mi viejo ahí en la fe, en otro barrio vivía mi mamá. Nada, divertido, era gracioso. Tipo, La Ferrere es una ciudad, tenés parque, noche, oferta gastronómica re rara. A mí La Ferrere para mí es una ciudad dentro de La Matanza que la gente tendría que ir, los turistas tendrían que ir a conocer porque es Argentina de verdad. ¿Por qué decís eso? Porque tiene una vida, tipo, vos vas un domingo y es impresionante, parece que es un sábado. Y tenés desde parque para llevar a tu nene hasta para una cita y pasan cosas suceden cosas que vos decís, pasa una rata así gigante y la gente, aguante el AFE, no sé. Es raro La Ferrere, me encanta. Claro. Ujú. Y así tenés que vivirlo, tenés que vivir la experiencia, La Ferrere. Ah. Y vos ves que con los años la cosa, a ver, ¿cómo hago la pregunta? Evoluciona como que aquellas necesidades básicas que no están satisfechas, con los años Bueno, empiezan a... Es algo que yo siempre digo en los videos, Sí. que La Ferrere se merece un poco más de amor con todo lo que le da, ¿no? a los gobernantes de ahí. Pero parece que se dieron cuenta, ahora no sé, creo que falta un montón, es muy inseguro, eso creo que es lo peor que tiene. Pero no sé, le están dando más bola al centro comercial, a la noche. Pero sí, sigue faltando que le dé más bola al vecino y que los cuide más, ¿no? Ujú. ¿Y qué te ves de acá a 5 años, por ejemplo, Mauro? Si es que pensás, tal vez no tenés idea. Y no lo pienso porque me da ansiedad, ¿viste? Pero sí, me veo viajando un montón. Eso. Y capaz que vuelve el porno, qué sé yo, una de esas. Es Seguramente. director porno. ¿Te gusta? Pará, y cuando viajaste a España, Sí. ¿quién te bancó todo ese viaje? No, me lo banqué yo, me lo banqué. Ah, ya Sí, ganaste sí, como sí. para poder bancárselo. Sí. Espectacular eso. O sí, un lujo. Bien. Pero bueno, un primer viaje a Europa y
Y nada, quería ver la experiencia de un show, un pibe de la Ferrere, que cómo se sentía y fue un flash grosso. Fue bailar, todo un lujo. ¿Y tus amigos de la Ferrer qué dicen? Que vos haces todo eso. No lo pueden creer. Ojalá me encantaría que ellos también puedan ir, ¿no? Pero yo soy muy afortunado y nada, ellos me bancan a morir y nada más Se que... ponen contentos también Claro, con vos. nada más que ponerse contentos. Sos afortunado sin duda, pero también te lo ganaste, las dos. Laburá. Sí, pero bueno, también tuve suerte, eso... ¿En qué es sentís un- que tuviste suerte? Y hay una forma matemática para intentar pegarla en internet. Pero después hay un factor que te tiene que creer la gente, te puede hacer ser viral y de repente te odian porque le caes Claro. mal. Creo que tengo algo en la cara que, no sé, no le genera inseguridad a la gente y me quieren. Bien. Bien. ¿Y sentís, viste, que se habla tantas veces de las chances, las posibilidades? ¿Vos sentís que tus amigos ahí del AFE tienen posibilidades de progresar, de poder estudiar, de conseguir un buen laburo? Y es difícil. Mm. Yo ojalá que lo puedan hacer, pero no sé. Yo antes de trabajar en YouTube trabajé un montón de cosas y la verdad que me partía la espalda y me costaba ahorrar. Era muy difícil pensar en irme a vivir solo. ¿Qué hacías, por ejemplo? Yo trabajé de repositor, trabajé en una cafetería conocida y me pagan 2 mangos. Pero bueno, lo que sí sé que hay mucha gente que tiene la oportunidad de hacer cosas y se la pasa llorando también. Claro. Hoy en día todos tenemos un celular y sobre todo los que estudian comunicación y demás, se les pasa de lágrimas y yo les digo, tenés celular, crea contenido que No, vos no internet- fuiste a buscar laburo a un medio tradicional. Claro. Empezaste con tus videos y ahí apareció tu modo de vida. Hoy nos parece casi normal, loco. pero es impresionante esto. Sí. Vos te generaste tu modo de vida. Sí, con un Motorola horrible. Ujú. Empecé a estructurar los videos y creé contenido. Y yo creo que Internet da para un montón de tiempo más y hay mucho terreno fértil todavía y que la gente que quiera meterse en esto simplemente tiene que hacer y dejar de pensar tanto. Bien. No sé si Buen mensaje, ¿eh? los compañeros quieren preguntar algo. No, me encantó lo de todo Sí. conurbano, lo de Bien. identidades sobre todo. Y si todavía te queda algo por descubrir, o ya recorriste todo y sentís que empieza a repetirse. No, me queda un montón. Un montón. Zona Norte. No, tengo 20 años de contenido, si quiero. Tenés- Gracias a Dios estoy tranquilo. ¿Y qué te gustaría que te pase que todavía no te pasó? Ir a un mundial, ir al mundial. Y Qatar. Es este por ahí, Es ¿eh? este, ¿no? Capaz, ojalá, Sí. Dios Sí. quiera. Bien. Mauro Albarracín, señoras y señores, gracias por haber venido, Mauro. Muchas gracias, Un chicos, capo. a ustedes. Y La mejor. bueno, y vemos Lesa, su Lesa. canal en YouTube. Hasta la próxima. Nos vemos. Vuelta y media en la radio.
face, but I've never seen you yet. Oh. You gotta roll with it, you gotta take your time, you gotta say what you say. Don't let any fucker get in your way, 'cause it's all too much for me to take. Don't ever stand aside, don't ever beat it up. You wanna be here, you be, if you're coming with me, yeah. I think I got a feeling up inside. 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 Escuchando Oasis en vivo en Vuelta y Media a las 6 de la tarde con 28 minutos. Trabajamos con distanciamiento, con todos los protocolos y además estamos protegidos y cuidadas por Grupo Argenomics, quienes todas las semanas nos hacen el test PCR en saliva, el método que resultó ser más simple, más seguro, eficaz y rápido. A diferencia de los hisopados que son molestos, la toma de muestras por saliva es súper fácil. Se hace una autorrecolección donde simplemente uno expele 5 mililitros de saliva fluida en un tubo estéril y listo para procesar y obtener los resultados de 4 a 24 horas. Más info en Instagram, @Grupo Argenomics o en info@argenomics.com. Si querés testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. Si nos escuchás, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. tal vez seas buen columnista y no lo sabes. Tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchas, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Listo. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hipa Roja. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El calor, bailando bajo el sol. Papi, tengo data y me lo gasto en reggaetón. Ice, Ice, Molly, me llama la Winter Queen. Ay, conectada con los pibes en stream. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de Personal, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal, conexión total. Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuy 30 63 94 53 73 8. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Promoción Relámpago en Rex. Únicos 2 días con 25% de descuento y hasta 18 cuotas con tarjetas bancarias. Exclusivo en nuestra tienda online somosrex.com. No te lo pierdas. Promoción válida del 2 al 3 de febrero de 2022, no acumulable con otras promociones vigentes. Consultar bases en somosrex.com.
En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. atomprotect.com. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play. 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. ¿A dónde querés llegar? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿O mucho más allá? Llegá hasta donde quieras con la exclusiva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Este verano, con Infinia, anda mejor. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Nos ves. Nos escuchás. Cuando, cómo y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos radio. En todos los formatos. Vuelta y media. A mitad de camino. Vuelta y media. Auspicia el clima. Air Europa. 7 de la tarde, 24 minutos, 24 grados la temperatura, 76 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludo para todos allá en la radio. El momento mundial es el día que le ganamos 1-0 a Nigeria en el Mundial del 2002. Ese mismo día mi hermano presentó a la que hoy es su esposa, hace 20 años, y que para mí es como una hermana. Raro, ¿eh? Hay algo raro en todo esto. Sí. Primero, me acuerdo de ese día 1-0. Pablo, vos no te acordás, vos me invitaste a tu casa a ver ese partido, te lo juro. Pero relacionarlo con una cuñada. No, y no fui porque era como a las 2 de la mañana el partido. Dije, no, qué sé yo. Claro, siempre fuiste un amigo de siempre, mierda, siempre. Vos ya salías con... ¿Qué año dijo? 2002. Sí, ya estaba con Inés. Ah, sí. Estaba todo raro en realidad, por eso no quise ir. Por eso Ah, ¿con Sí. quién? ¿Qué? ¿Qué? Nada. No entendí nada. ¿Y está bien ver a la cuñada como una hermana? Sí. No, Pero llamar a la radio para decir que el día del mundial, mi cuñada, o sea, es raro que se Hoy te que- venga a la mente. Está bien, hoy es... Esto quiere decir que entre los hermanos se dan. Porque digamos, ponele Pablo es mi hermano. Pará, vuelves a tu cuñada. No, Pará, entendiste, pará, no entendiste. no. Te voy a dar el ejemplo. Ponele que Pablo es mi hermano. Sí. Dios lo permita. Sí. No toques mármol. No toco mármol. No es A mármol. ver Y si sale con Inés, ponele. Pip. Sí. Y yo a Inés la veo como una hermana. Sí. Entonces, mis hermanos tienen sexo entre sí. Claro. Entonces, si tus Eso hermanos, es ¿por qué raro. vos no? Es la Es lo pregunta. raro. También lo raro es cómo llegás a ese pensamiento tan rápido. No, porque O sea, lo hay acaba de morbo. decir él, lo acaba de decir el pero oyente. Ni Julieta ni yo Claro. llegamos tan rápido a eso. Julieta No. fue y vino 5 veces. No, mira Pim. Estuvo enamorada de un cura. Para mí, cuando vos decís es mi hermana, es porque estás todo el tiempo diciendo no la mires, es mi hermana, no la mires. Claro. es mi Tiene hermana, bigote, es mi hermana y con mi bigote. hermana. Me gustan los bigotes, me gustan los bigotes. Claro. Buenas tardes, buenas noches. Momento mundial. Sí. Estaba yendo a Rusia Ujú. a ver el tercer partido Se de va. la fase de grupos. Sí. Jugamos contra Nigeria 3-2. y jugaban entre sí los otros dos que quedaban, que eran Finlandia y Croacia.
Si empataban, Y el- teníamos una chance de seguir el Mundial. Ah, perdón, me equivoqué, Sale me el equivoqué, avión me y empieza equivoqué, el partido. boludo. La verdad que Pero si nadie está tenía hablando otra internet. persona, ¿cómo te equivocas vos? Llegamos- Porque dije Momento- pasado, me acordé del otro mundial. Es del mundial pasado, 2-1 No fue. le importa a nadie. El Yo gol de no te Marcos sé. Rojo, veniste a mi casa. Pero qué no, está bien, no pasa nada. Y el para, partido no era Finlandia, era Islandia. Pará, ¿fue a tu Seba. casa? Pará, chicos, no. Dale, vos también fuiste Vino, a la casa. no, Pablo no vino, Seba, vino todo el mundo. Sí, obvio, dale. Dale vos, dale. Terminemos con esto. No seas así, infan. Che, te jode que estés Federico tan Delía. cómodo. Bueno, Mirá, te hace bola. ¿te acordás cómo nos abrazamos en el gol de Rojo? Qué raro todo, Pero estaban los simuladores también. No, Fede Delía nada más. Yo creo que el gol llega por eso. Fede dijo, yo te lo resuelvo. Yo vi me que jode. Fede Elías se prendió una mano Sí. cuando terminó el partido. Llegamos a la radio, Sí. yo sopa. Estábamos en el 1-1 y Fede me dijo, yo esto lo resuelvo. Yo esto lo resuelvo. Sí. Llamó a Cifrón. Llegó el centro y Marcos Rojo. Qué partido Sí. estresante. Vamos a escuchar al amigo, perdón. Momento mundial. Estaba Está yendo a picheado. Rusia a ver el tercer partido de la fase de grupos. Jugamos contra Nigeria y jugaban Ya lo escuchamos. entre sí No terminó. los otros dos que quedaban, que eran Finlandia y Croacia. Islandia. Si empataban, ya teníamos una chance de Claro. seguir el Sí. Mundial. No me gusta lo que dicen Sale el chance. avión y empieza el partido. La verdad que nadie tenía internet, no nos enteramos de nada. Claro. Cuando llegamos, el piloto del avión dice, llegamos a Rusia y felicitaciones a los argentinos porque acaban de empatar y todavía están con chances de pasar a un Viene ese piloto Todo el avión argento. festejando, gritando aplauso. No entendimos Ah. la consigna, ¿eh? No. Esto es cualquier... No, Y aparte eso está- sí es un momento mundial. Lo vivió en un avión, sí. Pero sí es referente al Mundial. Es referente al mundial. Mi momento mundial fue cuando entré al Maracaná y me emocioné. Y dale, no es esa la referencia. Para un poco, ¿eh? Dale, es mi momento referido, ocurre en paralelo mundial, pero que es él- una referencia. Pero esto no es paralelo, estaba en el aire, estaba en el avión. El tema es que si el mundial va a ser en noviembre, fines de noviembre, ¿entendés todo lo que falta para hablar de esto? Pero si a vos te gusta el mundial. A mí me gusta, quiero que se imagine Pablo lo que le espera. Si desde Terrible. que vino Pablito González a la charla el otro día y hoy no paramos de hablar del mundial, tipo, agarrate. No, ahora volvemos a hablar el jueves que viene del mundial. No te creo. Pero no vamos a hacer momento No mundial, te vamos a creo. hacer Vamos a otra hablar cosa. todos los días del mundial. Pero de acá a diciembre. Eso porque vos querés. Lo que más me jode es que las ofertas de televisores van a ser muy tarde este año y yo tenía planeado en junio cambiar el televisor. ¿Vos querés una tele? ¿Eh? Olvídate. ¿Querés una tele? Hace un Está llamado. todo Seba. planeado. Déjamelo a mí. No. Déjamelo a mí. No, Seba. Déjamelo a mí. Dame tu tarjeta y déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. 104 cosas que hay que hacer antes de morir. Tiene una apertura, ¿no es cierto? No, no tiene la apertura. Tiene a Julieta No, Luciano. no tiene una apertura, pero la número 88 tenemos. Me encanta el 88. Ir a un spa de pies. No, ¿Qué quiere tolero decir? que me toquen los pies. Ah, ¿Vos A nunca ver. fuiste un podólogo? ¿Podóloga de la uva? Jamás y vos me recomendaste, bueno, perdón, te estoy interrumpiendo, adelante. No, no me estás interrumpiendo. Eh, Ahora sí. Bien. Ahora yo a vos. 2 veces me recomendaron, una vez una masajista porque tenía muchos problemas en la espalda Sí. y vos me recomendaste a tu osteópata. No, pero no es masajista. No, por eso digo, una vez a un ¿Cómo le baja el masajista- precio a la No, le gente, baja el no? precio. Estudia sin parar, Luchi. Pero si dije osteópata. Pero yo necesitaba masajista y me recomendaste a tu osteópata. No, eso Queda porque mal. no me escuchás. Fui una vez a una masajista y otra vez vos me recomendaste a tu Sí. osteópata. Con las dos fui muy específico y le dije, de mí hace lo que quieras. Lo primero que haces es agarrarte los Mandá pies. churro, hacé lo que No. quieras, yo me la banco toda, no me toquen los pies. No, no puede. A los 10 minutos diga, che, me estás tocando No los puedes pies. no tocarte los pies. Yo Es, no- es parte de un todo. Me muero. Vamos, ahí me tocas el pie, me perdiste como ser humano. Bueno, hay que respetarlo ahora. Hay que respetarlo, En eso. pero bueno. Una boludez, pero hay que respetarlo. Bueno, Yo fui pero- a lo de Luchi una vez. Sí. Pero me dio vergüenza. No Un puedo poco sí. creerlo. Te da vergüenza. Que ella se va y te dice, desnudate. No, no te dice, no, te dice Bueno. vestite tranquilo, al revés. Bueno, vestite tranquilo. ¿Qué? Vestite tranquilo. Buah. Los pies son una de las partes del cuerpo que más sufre. No le damos ningún mimo, no le damos ningún reconocimiento. No estoy de acuerdo. Están sometidos a tensión. El Wikipedia de Pablo dice, A ver. sometidos a unos 6.000 movimientos diarios. Buena esa. Deben soportar el peso corporal, y cada uno sabe lo que pesa. Aguantar el roce continuo con el calzado, porque no nacimos con zapatos. No. No. Los pies no es que dicen, esto es mi naturaleza. Nacemos a pie pelado, Ujú. digamos. Seba. Hola. Y la falta de ventilación también sufren. Entonces, Cuido. es lo más castigado del cuerpo y es a lo que menos bola le damos. Por lo tanto, antes de morir hay que hacerse una buena belleza de pies. ¿De pies cuánto calzás, Guido? Vos, 40 más o menos. Por ahí. 42. 42 de pie y bueno. Bueno, un spa de pies Sí. mejora la circulación sanguínea aliviando el dolor articular. Relaja el músculo contra la fatiga y la pierna pesada. Mm. ¿Entienden? Hay que lavarse los pies antes. Obvio. ¿no? El agua caliente abre los poros facilitando la eliminación de toxinas. Ayuda a regenerar el cicatrizado también.
¿Cuánto sale un masajeador de pies con hidro para hacerse un spa en tu casa? Ponele vos sos fóbica en tu A ver si casa. ibas a decir vos, Sofovich. 30.000. No. 8.000 pesos. Si estabas dispuesto a pagar 30.000, 8.000, regalarnos Pero uno a cada uno. es un montón, 8 lucas. Bueno, yo te estoy contando, después vos 8 te lucas. fijás. ¿Y cómo te quedan los pies después de eso? Que Divinos. 8 lucas es te lo voy a decir, es 6 personas comiendo pizza. Ahí va. Retira el esmalte viejo, por ejemplo, Prefiero juntarme con 5 amigos a comer pizza. Son un poco menos de 8 lucas. Podés limar tus talones. Bien. Podés limar tus talones. Ajá. Podés mejorar tus cutículas, exfoliar tus pies, recortar tus uñas. A mí también me da miedo un poco todo eso. Hay algo ahí. Sí. Bueno, y después hay algo que me encantó. A ver. Me gustaría que lo prueben ustedes y después me cuenten qué les parece. Que es la terapia con peces. ¿De qué se trata? No me estás escuchando. La terapia con peces. La ictioterapia. Ajá, pero esto no es de los pies. Sí. ¿Escuchá? Le ponen peces a los pies. ¿Por qué no escuchás? Dale, te Estás escucho. spoileando el chiste. Perdón. Bueno, pero si estás hablando de pies y decís terapia con peces, me imagino lo que debe ser. Está bien, pero no es que tenés que contar todo lo que te vas imaginando. ¿Está bien? Pero cómanse la boca. Dios mío. Pero la radio es soñar, es imaginación. Está bien, pero está hablando un compañera en este momento y decís, sí, ahora va a decir esto, y ahora va a decir que Atlanta era de primera. Eso pero me decís. ¿Y vos que me decís? Dale, vos. Contale a los invitados la anécdota. Pablo, te Con cuento la- a vos. con la anécdota ya contada. Biombo, te cuento. Por favor. Un tipo Este de año no terapia. aguantamos. Biombo, no te escucho si estás hablando. Sí, acabas de decir no te escucho justo cuando hablo. ¿Me escuchaste? Es un tipo de terapia que consiste en, imagínate, háblame, sumergir los pies en un pequeño tanque de agua. No me lo imaginaba. Donde unos peces llamados garra rufa Dejate de joder. limpian y exfolian las células muertas de la piel de los peces. ¿Ellos van a comer de mis patas? Claro. Qué asco. No, eso no. Algunos médicos algunos médicos y podólogos, entiendo que médicas y sí. podólogas no lo recomiendan. No. Porque bueno, ese es un poco invasivo. Pero imagínate los pececitos que te van ahí son de la uva también. Pero y la te van Asociación recortando. Protectora de Qué Animales. orgullo, la uva. Sí, Qué obvio. orgullo. Obvio. Qué orgullo la Te uva. dejan pies de doncella Bien. y no te cobran los pececitos. O porque- doncello, estamos aprendiendo. O doncello, estamos medio de construir. ¿Listo? Bueno, ¿Puedo volver a hablar? ya está. Si querés pegar 2 temas también, ¿eh? 8 menos cuarto de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, por suerte muy bien. ¿Cómo están ustedes? One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see you. I wanna meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house. And if the lights are all down, I'll see who's around. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win you. I'll get you.
el aire. Vuelta y Media. Hola, pero claro que sí, bienvenido a Dejé Todo y Me Fui al Carajo, porque claro, ¿qué estás esperando para dejar todo e irte al carajo? Abandonar esta pesadilla, este infierno, no da para más. A vos, señorita, te quiero saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Escrota González. Escrota, ¿qué hacías en Argentina? En Argentina era abogada, trabajaba en un bufete y la verdad que no me iba nada bien, no me alcanzaba para nada, le tenía que pedir dinero a mis padres y me fui a vivir a Moscú. A Moscú. Escrota se fue a vivir a Moscú. Sí. ¿Y qué haces en Moscú, Escrota? Depilo definitivamente deportistas de alto rendimiento. ¿Y cuánto ganás por mes? No, en realidad gano por pelo, que ¿Cuánto? quito 7.000 euros. 7.000 euros por pelo. Gracias, Escrota, por esta historia. Por favor. Escrota dejó todo y se fue al carajo. ¿Y vos? Mi nombre es Juan Recontra Remegagil Navarro. ¿Qué tal, Juan? Bien. ¿Cómo te va? Todo bien, por ¿Qué suerte. hacías en Argentina, Juan? En Argentina estudié ingeniería en ingenieros. ¿Y ahora? Y ahora me vine a vivir a Melbourne. ¿Qué haces en Melbourne? Australia, y estoy atendiendo un garage. ¿Y cuánto cobras en el garage? Cobro por cada auto que entra $1.900. El aplauso para Juan, la historia fantástica de Juan. El argentino que dejó todo y se fue al carajo y ahora se está haciendo millonario en Melbourne. Señorita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, mi nombre es Sonia. Sonia, ¿qué hacías en Argentina, Sonia? Estudié para ser médica toxicóloga, ¿Sí? pero no tenía mucho laburo, así que me vine a Finlandia. En Finlandia. ¿Qué haces en Finlandia, En Finlandia Sonia? estoy armando bolsas de alpillera Ajá. y las estoy vendiendo a 4.493 euros cada una. 4.400. Sonia también dejó todo y se fue al carajo, como nuestro nuevo amigo. Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? llamas? Rubén Catiaretti. Katia Areti. ¿Qué hacías en Argentina, Katia? Intendente. Mirá vos. ¿Y cuánto ganabas, más o menos? Y ganaba entre pitos y flautas 450.000, 500 lucas. ¿Y ahora? Blancas. ¿Y ahora? Me fui también a un país nórdico, Noruega. Estoy en Noruega y acá son todos tiernitos. Agarré una región, la hice mía. ¿Y ahora cuánto ganás por mes, Katia Areti? Incontable, 2 palitos. El aplauso para Katia Areti. ¿Y vos qué esperás para terminar con esta pesadilla, con este infierno? Es momento que vos también dejes todo y te vayas al carajo. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you
Somos radio. En todos los formatos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves, cuando, Como y donde quieras. Urbana Play. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es rápido, gratuito y fundamental para tu seguridad. El fenómeno del rock español llega a Buenos Aires. Love Lesbian en Niceto. Presentando su nuevo disco Ven y un recorrido por sus éxitos. 12 de febrero, 20 horas, Niceto Club. Love of Lesbian en Niceto. Anticipadas passline.com. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022, Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Produce DF Entertainment. Todo lo que necesitamos es humor. BBVA presenta Díganlo con Mímica. Te vas a divertir. Divina, divina, me maté de risa. ¿A vos te gustó? Es brillante. Querés que la vean todos, ¿no? Súper recomendable, vengan a verla, no se la pierdan. Díganlo con Mímica. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Multiteatro Comafi. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. ¿Hay algo más mágico que comer junto a tus seres queridos? Sí. Acompañar ese momento con una Coca-Cola. Hay magia cuando comemos juntos. Coca-Cola. Magia de verdad. Detrás de cada Lollapalooza hay bandas increíbles. Detrás de cada banda hay largas noches de ensayo. Detrás de cada ensayo hay mucha inspiración. Detrás de todo eso hay una única birra, Budweiser. Como en 1991, sponsor oficial de Lollapalooza 2022. Budweiser, the birra behind the music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Nos ves. ¿Nos ves? Nos escuchás. Mirá. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos.
verano quizá cambia su escenario. Playa, montaña, pileta. Pero lo que se mantiene es lo que escucha cada tarde. Vuelta y media en verano. Un minuto falta para las 8 de la noche y le agradecemos a Gontran Cherrier, la boulangerie, que ofrece especialidades en panadería, en pastelería francesa en Malavia, 1805, @Gontran Cherrier. Soy bohemio. Yo quiero ser libre. ¿Y qué? ¿Y qué? Y claro. Y volar, claro que sí. Señoras y señores, hemos llegado al final en este jueves. Hermosísimo, la verdad, ¿eh? A las chapas pasó. A las chapas que pasan rápido. Porque... pasa rápido. Y mañana va a ser viernes y así todo el tiempo. Sí, el día de la marmota que fue ayer, pero en realidad ¿qué nos quiere decir Bill Murray? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué todos los días? Todos los días. Todos los días. Abrazamos a Tati Rose, que mañana termina su COVID positivo. Así que la esperamos el lunes a Tati, que no se haga Sí. mala boluda tampoco, ¿no? No, claro. Medio Ya está. que hizo la tuya. Sí, soy positivo. Sí. En ningún lado vimos que era positiva No. y se tomó una semana. Qué Varios. bárbaro. Y Como aparte- ustedes, Qué me voy bárbaro. una semana, 4 semanas afuera cada Vos te uno. Vos te fuiste 3 meses a Se Europa. rumorea y se rumorea que te vas otra semana. Otra. Una semana. Es un magnate, ¿quién es? Por favor. Guita, la verdad ¿Con quién te vas? que con la familia. ¿Quiénes son? Inés y Benito. ¿Y tus viejos no? No, me voy, familia. son mi familia, pero no me voy de ¿Te avisó vacaciones con Inés que ellos. se iba? Inés no me dijo nada raro. No. Seguro que va, ¿no? Bueno, y me dijo, arreglo algo y me fijo. Pero nos Fíjate sacó si tenés pasaje a Inés, Inés y yo tenemos pasaje. Inés me dijo, se me enquilombó, pero voy a sacar. quédate Ella pidió tranquilo. pasillo, ¿no? Pasillo de buque. Ignacio Sosa es nuestro artista en los controles, nuestro operador táctico técnico. Gracias por venir, Nacho. Hoy no tenía ganas. Y dijo, voy, qué sé yo, no sé qué. Y vino. Voy por ustedes, dijo. Sí. Su sueño es operar a O'Donnell. Sí. Se Ese quiere ir es con su sueño. O'Donnell. Agustina Neyen Ratti. Su sueño es estar con Matías Martín. Sí, a obvio. la tarde. Y Me lo dijo, voy por todo. Sí. Voy por él. Por eso viene a esta hora, se lo cruza. ¿Y quién te dice? Querer, no quiere nadie estar acá. Nadie. Guido Coralo va. Ay, ni hablar. Guido quiere poner podcast en este Sí, espacio. quiere laburar con Nico Quiato, pibe de 20 y pico. dijo. Ajá. Lo que es vivir con este peso. Sí. Se va a llamar el podcast de Guido. Y Tiene que hacer su podcast, Guido, ¿no? Sí, sí. hoy lo ha visto. Para concientizar. Claro, sí. Para sí. concientizar. Te quiero ver a vos. Se llama el podcast de Guido. Date vuelta con todo esto. Ah, en serio. Sí. Estamos Todos 2023. dicen que envidia, pero... Estamos en 2023. Sí. No pueden hacer estos chistes. Sí. No, se puede. Mirá cómo Ninguno nos me dijo hacemos. que no es 2023. Bien. Entiendo. Es dónde verdad, vamos. ¿en qué año estamos? Pablo Daniel Fábregas se despide con esta frase. La humedad es peor que la inflación. Julieta Luciana Pink tiene esto para decirles. A la long y pónganse off. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos